Paz de Cristo, hermanos. Me da mucho gusto poder venir de nuevo a sus hogares y poder traerles el consejo de la palabra del Señor. Quiero agradecerle mucho al hermano Carlos Obeso por el haber ocupado este lugar y haber traído el mensaje a ustedes la semana pasada. Estaba ocupado y no pude estar aquí, pero tenemos muy buenos hombres que nos ayudan y sirven al Señor y suplen las necesidades cuando surgen. Gracias, hermano Obeso, y a toda la iglesia Paz de Cristo. Ahora vamos a estar en el libro de Mateo capítulo 5 y después iremos al libro de Ezequiel. Voy a estar comenzando una serie de estudios, de sermones, nomás 2 sermones, no van a ser muy extensos, 2 sermones que estoy llamando mis valores y mi voto. Y ahora en particular voy a hablar sobre la conciencia, la iglesia como conciencia de la nación. Leamos en el libro de Mateo 5, 13 al 16. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Ezequiel 3, 17 al 21, dice: aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los admonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le admonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Oremos. Señor, ayúdanos en estos momentos. Estamos hablando tu palabra es verdad, es sagrada. Tengo un mensaje en mi corazón para la iglesia. Ayúdame a comunicarlo eficazmente, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, como les dije, voy a hablar un mensaje de 2 partes, este domingo y el que viene, y voy a estar dándoles y hablando este mensaje con una mirada hacia la elección que ya viene pronto, noviembre 3. No voy a ser político en lo que voy a decir. A mí no me interesa el partido al que usted pertenece. Yo personalmente, cuando era joven, era de un partido y ahora soy del otro. Eso no es lo importante. Lo que sí me importa es que ustedes voten, cuando voten, que expresen sus valores cristianos. Ahora, si alguien quiere hablar política conmigo después, fuera del púlpito, pues lo podemos hacer. Pero ahora lo que yo quiero hacer es darle guianza y dirección a la iglesia cuando usted esté pensando sobre cómo va a votar y por quién usted va a votar. Ahora, yo creo que es mi responsabilidad enseñarles a ustedes lo mejor que yo pueda esta verdad, que su voto nacional o local o lo que sea debe de expresar sus valores y sus creencias cristianas. Lo voy a decir otra vez: su voto debe expresar sus valores y sus creencias cristianas. En otras palabras, cuando nosotros estamos hablando del asunto de votar, tenemos que hacer investigación, que no de qué son sus valores, esperamos que ya los conozca, pero sino que qué es lo que están promoviendo un partido y qué es lo que está promoviendo el otro partido.
Y eso es para nosotros algo que es muy entonces importante. Nuestra cultura se está promoviendo una mentira que por muchos años ya ha corrido entre nuestra cultura. Y eso es que hay dos temas de los cuales no se habla, de la política y de la religión. Estos dos temas son muy emocionales y causan mucha división y lo demás. Y la iglesia ya lo ha creído por mucho tiempo. Mucha gente no se mete en la política y en la religión tampoco. Bueno, nosotros aún, los predicadores y las iglesias, nos hemos detenido, creo, en gran parte, de hablar sobre estos temas que ahora yo estoy abarcando, porque hay una amenaza en ley, una ley más bien que amenaza quitar el cierto estatus de la iglesia, si es que nosotros hablamos de la política. Pero mirando esa ley que se implementó décadas atrás, me siento yo como pastor de ustedes todavía con la responsabilidad, no de violar la ley, no lo voy a hacer, sino de hablarles a ustedes y instruirlos a ustedes sobre estos asuntos. Ya no vamos a mantenernos callados, tenemos que hablar. Yo quiero que usted me ponga muy buena atención, porque ahora voy a hablar de la conciencia y que la nación, voy a tratar de establecer una base de por qué es que nosotros tenemos que hablar de estas cosas, ¿sí? Porque la política hoy en día está promoviendo cosas hoy que no estaban promoviendo 30, 40 años atrás, 50 años atrás. Estos temas no salían. Ha habido una revolución en la cultura y en nuestros países. Y ahora los políticos se han convertido en predicadores morales. Ellos predican y enseñan, están hablando sobre temas de la moralidad. Y por eso nosotros la iglesia ya no podemos mantenernos callados. ¿Qué es lo que los políticos hagan con la política? Es asunto de Dios. Pero cuando se meten a hablar de asuntos que tienen que ver con la moralidad, allí a nosotros ya tenemos un interés y tenemos que hablar. La verdad es esta, hermanos, creo yo, y por eso voy a enseñarles a ustedes sobre este tema, que la iglesia debe siempre hablar y nunca callar con respecto a asuntos de la moralidad, aun cuando esos temas están tocando sobre lo que los políticos están hablando. ¿Qué son esos asuntos? Bueno, el racismo, el matrimonio, la familia, el aborto, el homosexualismo, la identidad de los géneros, la educación. Todos estos temas son de tremenda importancia para la iglesia. ¿Qué cree que están promoviendo la cultura y los políticos con respecto al aborto o a la homosexualidad o al racismo? O con respecto a la educación, ¿qué es lo que están ellos promoviendo? ¿Qué están ellos enseñando? ¿Qué quieren enseñar a nuestros hijos? Cuando hablamos del pobre o del inmigrante, ¿qué es lo que los partidos creen y están promoviendo? Estos temas son importantes para nosotros como iglesia. La iglesia no puede mantenerse callada. La iglesia tiene que hablar sobre estos asuntos que se están hablando en nuestra cultura y sociedad. Voy a entonces ahora comenzar el tema hablando un poquito sobre lo que es la conciencia. Y déjenme nomás decir esto, lo voy a tratar de hacer en términos muy sencillos. La conciencia es como un direccional moral. Es una facultad interna que tenemos nosotros que nos da dirección moral. La conciencia es la parte de la persona que determina qué está bien y qué está mal. No es algo separado de lo que es la persona, más bien la conciencia es una parte de lo que es el alma y la mente del hombre. Es decir,
la conciencia sirve al alma y a la mente y al corazón del hombre. No es algo aparte de ello. La conciencia es parte de nuestra composición, es parte de cómo Dios nos hizo. La parte que nos ayuda a saber, discernir y distinguir entre el bien y el mal. Sí, eso es algo muy importante. La conciencia nos instruye a nosotros qué debemos de hacer y qué no. Dice, pero ¿cómo es que la conciencia instruye? ¿Cómo es que la conciencia adquiere información para darnos después a nosotros dirección? Bueno, hay muchas fuentes que informan a la conciencia. Por ejemplo, cuando éramos niños, nuestros padres comenzaron a enseñarnos a nosotros y ellos comenzaron a formar en nuestra mente valores para saber qué estaba bien hacer y qué estaba mal hacer. Entonces fuimos a la escuela primaria, secundaria, y allí otra vez nuestros maestros y profesores comenzaron a inculcar y a formar nuestros pensamientos, y sean padres, sean abuelos, sean tíos, sean maestros, sean amigos, todos estos están contribuyendo de una o de otra manera para formar la conciencia. Es decir, antes de que la conciencia nos pueda dirigir a nosotros, se le tiene que dirigir a la conciencia, tiene que formar la conciencia. Antes de la conciencia, que la conciencia nos instruya a nosotros, alguien tiene que instruir e informar a la conciencia. Y el resultado es que cuando hacemos el bien, la conciencia nos premia con la alegría, el gozo, la paz. Cuando nos portamos mal y hacemos algo que no debemos, la conciencia nos redarguye. Cuando estoy hablando de que la iglesia es como la conciencia de la cultura, cuando la cultura se desvía de los caminos de Dios, cuando la cultura, por ejemplo, comienza a promover el asesinato de niños, de bebés en la vientre de la mamá, que es el aborto, cuando la cultura comienza a promover eso, entonces algo está mal con la conciencia de la nación. No está hablando. La iglesia, ¿quién es la conciencia? Los predicadores, los evangelistas, los maestros cristianos, tenemos que hablar, despertar la conciencia de una nación, reprender, redarguir esas cosas malas. Cuando se está destruyendo la familia, y después hablaremos más en detalle de esto, y la familia ya no es nomás un hombre y una mujer en una relación para el resto de la vida, sino que ahora puede ser un hombre y una mujer y otra mujer, y ya todo eso se hace muy confuso. Se destruye el plan de Dios. La iglesia no puede mantener callado, tiene que hablar. Y una de las maneras de expresarnos y de hablar es a través de nuestro voto. La iglesia es la conciencia, en cierta forma, de la nación. Ahora, cuando la conciencia se ignora, algo comienza a suceder muy interesante. Porque Pablo habla de tener una conciencia pura. En 2 Timoteo 1:3 él dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Una cosa interesante de Pablo es que él decía que él servía al Señor desde mis mayores con limpia conciencia. Para él tener una conciencia limpia era muy importante. Él no quería hacer nada para dañar la voz, la fuerza de la conciencia, que es un direccional espiritual y moral para él. Él quería tener una elevada sensibilidad para poder saber qué estaba bien y qué estaba mal ante los ojos de Dios. Cuando uno descuida la conciencia al no darle atención, al ignorarla, al cerrar los oídos para no oír la voz profética del bien y del mal, entonces lo que sucede es que la conciencia se corrompe. ¿Sí? Se corrompe. Y algo comienza a suceder donde la conciencia, en vez de hablar con voz profética y fuerte, comienza a disminuir y a callar. Y consecuentemente nos abre la puerta para mayor envolvimiento en el pecado y en la desobediencia a la palabra de Dios. Cuando la conciencia no habla con claridad y con fuerza,
el resultado es más pecado. Si la iglesia es la conciencia de la nación y la iglesia calla con respecto a estos asuntos, no expresa su voluntad, no expresa sus valores, no expresa sus conocimientos y revelación de la palabra de Dios, entonces las cosas van a ir de mal en peor. Ahora Pablo también en Timoteo 4:2 nos habla a nosotros de una conciencia que ha sido destruida completamente. Hablan mentiras en hipocresía, teniendo la conciencia está cauterizada, dice la Escritura, cauterizada. Entonces, cuando algo está cauterizado, ya no es sensible, ya no habla, ya no dice. La conciencia puede callarse. Entonces, si llegara un momento donde ya ni habla, ya se cayó, ya no expresa nada. Y otra vez, cuando usted se encuentra una persona sin conciencia, esa persona es capaz de los más terribles pecados. La conciencia ya no le habla. Ya no hay un direccional en su vida sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Todo se confunde. Todo llega a ser gris, ni bueno ni malo. Simplemente son cosas que los hombres hacen. Fue el doctor Martin Luther King Jr. quien fue el predicador de no muchos años atrás que estuvo al frente del movimiento civil aquí en los Estados Unidos, que dijo esto: hay que recordarle a la iglesia que ella no es el amo o el sirviente del Estado, sino la conciencia del Estado. Debe ser la guía y la crítica del Estado, nunca su herramienta. Si la iglesia no recupera el celo profético, se convertirá en un club social irrelevante, sin autoridad moral o espiritual. Qué ciertas palabras. Cuando la iglesia calla, cuando la iglesia no asume su rol profético, cuando la iglesia no expresa los valores que hemos aprendido, nuestra fe, entonces algo terrible comienza a suceder en la iglesia. Simplemente, como dijo el doctor Martin Luther King Jr., llegamos a ser o una herramienta del Estado o llegamos a ser simplemente un club social donde la gente se reúne para platicar cosas ordinarias de este mundo. La iglesia tiene una voz profética y la debe expresar. Israel tuvo sus profetas. El trabajo de los profetas era ver cosas que los demás no podían ver. La palabra profeta en sí se traduce el que ve, los que ven. El profeta esencialmente, roé, o en la palabra chosé, esas dos palabras hebreas simplemente significaban ver o contemplar. Si los profetas tenían la capacidad que Dios les daba de ver cosas que los demás no podían ver, de ver la condición espiritual de la nación como Israel no podía ver su condición. Andaban en idolatría, andaban en pecado, se habían ido lejos de los caminos de Dios, y ellos se miraban como que todo estaba bien, porque todavía traían sacrificios al templo, porque todavía ofrecían aquí su servicio a Dios, mientras se iban a los montes a ofrecer también sacrificio a los Baales. Todo normal, todo bien. Pero el profeta, Dios le daba una perspectiva para ver la cultura en una dimensión y en una manera completamente ajena a lo que el pueblo podía ver. Eran los que veían, los que contemplaban la condición espiritual actual y real de la nación. Y ellos hablaban. Y Dios, a ellos, como leímos al principio, los tenía por responsables por hablar la palabra de Dios, no por hablar una palabra que agradaba a los hombres. Estos eran hombres que podían ver cosas a las cuales otros hombres estaban ciegos. ¿Nunca le ha dicho usted a alguien
de alguna falla, alguna falta, algún pecado que usted había cometido, una ofensa. Y usted se ofendió tanto que dice, no es cierto, rechazo eso. No es cierto. Y era cierto. Si a veces Dios le da claridad a los profetas, seguramente se los dio. La habilidad de ver, no con sus ojos físicos, sino de la perspectiva divina, las cosas que ofendían a Dios, los terribles pecados de la nación. La iglesia es la voz profética a la nación. Nosotros hablamos las virtudes y las verdades de la palabra de Dios a nuestra cultura. Yo lo creo, que el púlpito apostólico es, en cierta forma, la conciencia, la voz que Dios usa para reprender el pecado de la nación. ¿Qué es nuestra relación como iglesia con el Estado? Bueno, allá no está en la Constitución, pero alguien dijo que tiene que haber separación entre la iglesia y el Estado. Y eso está bien, pero eso no quiere decir que la iglesia no va a cumplir su trabajo de hablar lo que tiene que hablar y decir lo que tiene que decir. Si nuestros predicadores paran de hablar a la cultura, el pecado prevalecerá y los perdidos serán al infierno sin Cristo. En una cultura pecaminosa, hermanos, que se está moviendo más y más lejos del Dios que nosotros servimos, es la iglesia que tiene que declarar la verdad, viviendo en justicia y en amor. John MacArthur trae un balance cuando él dice esto. Como creyentes, nuestro deber con respecto al pecado no es tratar de purgar todos los males de la sociedad, sino aplicarlos diligentemente a la obra de nuestra propia santificación. Y eso es interesante, porque lo que yo no les estoy diciendo a ustedes y lo que John MacArthur afirma es esto, que nuestro trabajo no es purgar a la sociedad de todos sus males. Nuestro trabajo no es hacer más moral nuestra sociedad necesariamente para que así puedan pensar que están todos bien. No, nuestro trabajo es hablar verdad a la cultura. ¿De qué bien le hace un pecador mejorar su moral y su situación moral si al fin no se arrepiente? Es decir, nosotros hablamos la verdad de la palabra de Dios, ese es nuestro trabajo, y el evangelio, el arrepentimiento y el mensaje del evangelio, para que no solo se arrepientan de sus malos caminos, sino que lleguen al evangelio de Cristo Jesús. Nosotros no solo estamos subrayando los pecados de la cultura, nosotros también estamos predicando a Cristo, estamos predicando el evangelio. Cuando predicamos el evangelio, llamamos a la gente al arrepentimiento y a confesar a Jesucristo como su Señor. ¿Será la iglesia luz en el mundo? Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En todo lo de nuestra vida, nosotros debemos ser sal. En todo lo de nuestra vida, nosotros debemos de expresar nuestros valores, comunicar nuestra fe, expresar nuestras convicciones más profundas. Nosotros somos cristianos, creemos en la vida, creemos en la moralidad, creemos en la familia, creemos nosotros en el orden que Dios ha establecido en las Escrituras. El autor cristiano Philip Keller escribe un libro que se llama Predadores en nuestros púlpitos, y él escribe lo siguiente: por todas partes tenemos gente que nos pide que aprobemos la corrupción en nuestro mundo. Se nos dice que seamos tolerantes con los demás en una sociedad multicultural, incluso a sus creencias y comportamientos que los llevan más y más a la destrucción.
Se nos insta a ser un guiño al error y a barrer la subversión bajo la alfombra de la amplitud de miras contemporáneas, mientras al mismo tiempo nos balanceamos al borde del precipicio de la anarquía. Es decir, lo que él está diciendo es algo interesante, que la cultura siempre le está invitando a la iglesia a que nos calmemos, que estemos tranquilos, a que aprobemos la corrupción que hay en el mundo, a que adoptemos sus valores. Yo tengo una preocupación. Preocupación es que muchos de los valores que hay en el mundo ahorita, nuestros hijos los están adoptando. Ya el ser gay es algo muy normal. Tienen amigos de ese estilo de vida, tienen amigos que viven de esa manera, y ya esos pecados ya no se miran como lo que son, una abominación ante la presencia de Dios. Simplemente es un estilo de vida que ellos han escogido, así nacieron. El pecado se puede despedir, y el mundo está llamando a la iglesia a que nosotros adoptemos sus valores, a que nosotros adoptemos su vida, sus estilos de vida, o de menos que callemos si es que no estamos de acuerdo, para no ofender a nadie. Pero esto no es como debe ser con la iglesia. Somos la conciencia de la nación. Sigue el señor Keller cuando él escribe: los pastores, ministros, evangelistas y maestros están tan ansiosos por agradar a su congregación, tan ansiosos por ser populares entre sus feligreses, tan decididos por ser aceptados por la sociedad, que se niegan a clamar contra sus males, como lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Viven con un miedo abyecto de ser despreciados o rechazados por los hombres como lo fue el maestro. En cambio, harán todo lo posible para insinuarse en la sociedad con el fin de ser uno de los muchachos, saludados, bien conocidos, y habiendo logrado una buena relación con el mundo que los rodea. Qué triste, ¿verdad? Cuando los profetas, la voz profética, calla, porque quiere ser aceptada y valorada por la gente del mundo. Este no es el trabajo de la iglesia. Nosotros predicamos la verdad. Nosotros somos los que creyemos la palabra. Nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Escuchen bien. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende la luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Es decir, el Señor está diciendo: no se puede esconder esta realidad que nosotros tenemos, esta vida en Cristo, estos valores cristianos. No se pueden esconder por una razón o por la otra. No se esconde la luz debajo de un almud. Voy a desconectar mi fe de mi voto. Voy a desconectar mi creencia en Dios, mis valores cristianos, de lo que yo hago cuando vote por un candidato o por el otro. No se puede hacer. Yo estoy llamando a la iglesia, a los miembros de nuestra iglesia, a que examinemos la plataforma de los partidos, de los demócratas, de los republicanos, de los independientes, de todos los partidos que usted esté considerando votar, y que usted vea cuál de ellos más se alinea con los votos, con los valores más bien, que usted como cristiano tiene. Y vamos a usar el voto como un medio para expresar lo que nosotros hemos sido enseñados y lo que nosotros creemos. Oremos. Señor, yo te doy gracias por este mensaje que me has dado para la iglesia. Es un mensaje. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a nuestra congregación y nos ayudes a, con todo el corazón, a abrazar tu verdad, amar tu verdad, seguir tu verdad, siempre expresar tu verdad. Bendícenos, te lo pido. Dirige a tu iglesia.
para que tu nombre sea glorificado. Cuando la gente mire nuestras obras, ellos te alaben a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga y que tengan un próspero y una bendecida semana. Dios les bendiga.